Nadie en la casa notó cuando María Elena dejó de sentarse a la mesa. No fue un día específico. No hubo discusión. Simplemente, una mañana, ella se quedó de pie junto a la puerta de la cocina, esperando que todos terminaran de comer para recoger los platos. Y desde entonces, nunca volvió a ocupar una silla. Mientras los demás reían, ella barría. Mientras el café aún estaba caliente, ella lavaba. Mientras la vida seguía, María Elena aprendía a desaparecer en silencio. Tenía apenas 19 años, pero sus manos parecían de alguien mucho mayor, agrietadas, rojas, siempre ocupadas, y lo más triste, nadie parecía darse cuenta. Su madrastra, Rosaura, decía que era por su bien. «Aquí todos trabajamos», repetía sentada en la sala, mientras María Elena fregaba el piso de rodillas. Pero la verdad era otra, muy distinta, muy cruel. María Elena no era parte de la familia. Era la ayuda invisible, y así habría seguido. Si aquel hombre no hubiera entrado a esa casa una tarde cualquiera, sin imaginar que estaba a punto de cambiar dos destinos para siempre. Antes de continuar esta historia que ha tocado tantos corazones, suscríbete al canal para no perderte relatos donde la injusticia no queda sin respuesta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Tu voz también forma parte de este relato. La casa estaba en las afueras de San Miguel del Valle, una ciudad pequeña donde todos se conocían, o creían conocerse. Era una vivienda antigua, con paredes cansadas, y un patio donde la ropa colgaba como si también estuviera agotada. María Elena se despertaba todos los días antes del amanecer, no porque alguien se lo pidiera, sino porque si el desayuno no estaba listo a tiempo, Rosaura hacía sonar las llaves contra la mesa, como advertencia. «Apúrate», decía sin mirarla, «no estamos para mantener flojas». El padre de María Elena había muerto 3 años atrás. Desde entonces, la casa dejó de sentirse hogar. Rosaura cambió. O quizá, siempre fue así, pero ahora ya no tenía a nadie que la detuviera. María Elena limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. No recibía dinero, no recibía agradecimiento, solo órdenes. Cuando intentaba sentarse un momento, escuchaba la frase que ya conocía de memoria. «Mientras vivas bajo este techo, te lo ganas trabajando», y María Elena bajaba la cabeza. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía a dónde ir. Aquella tarde, el calor era insoportable. El sol caía directo sobre el patio cuando Rosaura ordenó limpiar una habitación que llevaba años cerrada. «Viene una visita importante», anunció. «Y no quiero vergüenzas». María Elena no preguntó quién. Nunca preguntaba nada. Sacudió muebles viejos, limpió telarañas, abrió ventanas que no veían la luz desde hacía tiempo. El polvo se le metió en los ojos, pero siguió. Al caer la tarde escuchó el sonido de un auto detenerse frente a la casa. No era común. Pocos tenían automóvil en esa zona. Desde la cocina, María Elena vio bajar a un hombre alto, de traje sencillo pero elegante, canoso, postura firme, mirada tranquila. «Es don Alejandro Fuentes», susurró una vecina desde la reja. «El empresario de la ciudad». María Elena no sabía quién era, pero algo en su presencia le hizo detenerse un segundo. Solo un segundo. «María Elena», gritó Rosaura. «¿Qué haces parada ahí? Sirve el café». Ella obedeció. Entró a la sala con la bandeja en las manos temblorosas. Evitar la mirada. No hablar. No existir. Pero cuando dejó la taza frente al visitante, ocurrió algo que nunca pasaba. Don Alejandro la miró, no de forma incómoda, no con desprecio, sino con atención. «¿Vives aquí?», preguntó con voz suave. Antes de que María Elena pudiera responder, Rosaura se adelantó. «Es mi hijastra. Nos ayuda un poco en la casa. Nos ayuda». María Elena apretó los labios. Don Alejandro volvió a mirarla. Esta vez, notó las manos, las marcas, el cansancio escondido detrás de la mirada baja. «¿Y estudias?», preguntó. María Elena negó con la cabeza. «Ya no». Rosaura rió, incómoda. Nunca le gustó la escuela. Es más útil aquí. Algo cambió en el ambiente. No fue una discusión. No fue una acusación. Fue una pausa. Don Alejandro no dijo nada más.
Bebió su café en silencio, pero dentro de él, algo se había despertado, porque él sabía reconocer lo que otros fingían no ver: la injusticia silenciosa, la dignidad pisoteada, la juventud desperdiciada. Y sin que nadie lo notara, esa visita estaba lejos de ser casual. María Elena regresó a la cocina, convencida de que aquel hombre se iría, y su vida seguiría exactamente igual. Pero no sabía que, por primera vez en años, alguien había visto su verdadero valor. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. María Elena pasaba horas sentada junto al lavadero de piedra, con las mangas arremangadas y las manos sumergidas en agua fría, incluso cuando el sol ya había subido lo suficiente como para quemar la piel. La ropa no era suya, nunca lo era. Camisas ajenas, pantalones ajenos, manchas que no le pertenecían pero que debía borrar como si fueran culpa suya. Desde ese rincón del patio, podía ver casi toda la hacienda vecina: el polvo del camino, las gallinas picoteando la tierra seca, un caballo atado bajo la sombra corta de un árbol cansado. Todo parecía avanzar, menos ella. Su ropa era siempre la misma: sencilla, gastada, remendada más de una vez. No porque no quisiera algo mejor, sino porque nadie consideraba que lo mereciera. Mientras frotaba una sábana contra la piedra, su mirada se perdía en el horizonte. No soñaba en grande. Soñar dolía. Soñaba apenas con cosas pequeñas: dormir una noche sin despertarse antes del amanecer, comer sin apurarse, sentarse sin miedo a escuchar un grito. Pero incluso esos deseos parecían demasiado. María Elena. La voz de Rosaura atravesó el patio. ¿Ya terminaste o vas a quedarte ahí todo el día? Ella respondió con un sí, ya voy, aunque sabía que nunca era suficiente. En esa casa, el cansancio no contaba como excusa. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie notaba que, por las noches, el dolor en la espalda no la dejaba dormir. Nadie veía que muchas veces comía lo que sobraba, cuando sobraba algo. No porque fuera obligación, sino porque había aprendido a no ocupar espacio. A veces, cuando el trabajo terminaba y la tarde caía lenta sobre San Miguel del Valle, María Elena se sentaba unos minutos en el escalón de la puerta trasera. Ahí, con las manos apoyadas sobre las rodillas, respiraba profundo. Era el único momento del día en que podía ser ella misma, aunque no supiera muy bien quién era. Fue en uno de esos atardeceres cuando volvió a ver a don Alejandro. Esta vez, no entró a la casa. Se quedó a unos metros, conversando con un capataz de la hacienda vecina. Vestía ropa sencilla, botas polvorientas, sombrero en la mano, pero sus ojos no dejaban de observar. María Elena lo sintió antes de verlo. Esa extraña sensación de estar siendo notada, sin ser juzgada. Levantó la vista un segundo y se encontró con su mirada. Don Alejandro no sonrió. No habló. Solo asintió levemente, como quien reconoce algo importante. Ella bajó la cabeza de inmediato. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Dentro de él, sin embargo, algo se removió con fuerza. Porque no estaba viendo a una sirvienta. Estaba viendo a una joven agotada, atrapada en una vida que no eligió. Y eso le resultaba demasiado familiar. Esa noche, María Elena cenó sola en la cocina. Un plato sencillo, pan duro. Silencio. Desde el comedor llegaban risas apagadas, conversaciones que no la incluían. Mientras masticaba despacio, recordó a su padre, a cómo le decía que ella era inteligente, que algún día tendría una vida distinta. Las palabras dolían más con el paso del tiempo. Cuando terminó, lavó su plato, secó la mesa, apagó la luz. Se recostó en su pequeña habitación, con una ventana que no cerraba bien. Antes de dormir, pensó en don Alejandro. No sabía por qué, tal vez porque nadie la había mirado así antes, como si valiera algo, pero se obligó a apartar esa idea. La esperanza también podía ser cruel. Al día siguiente, el sonido de un auto volvió a romper la rutina. Rosaura se arregló el cabello. Sonrió más de lo habitual. Demasiado. María Elena, quédate en la cocina, ordenó. Hoy no te necesito afuera. Ella obedeció. Desde detrás de la puerta entreabierta, escuchó voces.
la de Rosaura y la de don Alejandro. He estado pensando en la muchacha, dijo él con calma. ¿En María Elena? Respondió Rosaura con una risa tensa. ¿Por qué? Hubo un silencio largo, pesado. Porque nadie debería vivir sin opciones, contestó don Alejandro. María Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No entendía qué estaba pasando. No sabía que esas palabras eran el comienzo de algo que jamás habría imaginado. Y aunque aún faltaba mucho para que su vida cambiara, por primera vez, el destino había decidido mirarla de frente. En la casa de Rosaura, la presencia de don Alejandro no trajo calma. Trajo miedo. No un miedo visible, no gritos ni discusiones abiertas. Era un miedo más fino, más peligroso. El miedo de quien sabe que algo puede salir a la luz. Desde aquella conversación, Rosaura comenzó a observar a María Elena con otros ojos. Ya no solo como alguien a quien dar órdenes, sino como un riesgo. «No te quiero cerca cuando haya visitas», le dijo una mañana mientras se acomodaba el vestido frente al espejo. «No das buena imagen». María Elena no respondió. Nunca respondía. Pero esa frase se le clavó en el pecho. Porque, sin decirlo, Rosaura había dejado claro algo que siempre estuvo ahí. Ella era una vergüenza que debía ocultarse. Ese día, el trabajo fue más duro que de costumbre. Rosaura encontró errores donde no los había. Un vaso mal colocado, un rincón mal barrido, una camisa que según ella aún estaba sucia. «¿Sabes cuánta paciencia te tengo?», dijo en voz baja para que nadie más escuchara. «No te confundas, María Elena. Aquí sigues siendo nadie». La joven apretó los dedos. No por rebeldía, por costumbre. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. Don Alejandro volvió 2 días después. Esta vez llegó más temprano, cuando el sol aún no caía del todo. María Elena estaba en el patio, cargando un balde pesado de agua. Sus brazos temblaban. Él la vio desde lejos. Vio cómo Rosaura la observaba con los brazos cruzados, sin ofrecer ayuda. Vio cómo la joven casi perdió el equilibrio, y cómo nadie se movió. «Déjala», dijo Rosaura cuando don Alejandro dio un paso al frente. «Tiene que aprender». ¿Aprender qué? A aguantar, a callar, a obedecer. Don Alejandro no respondió de inmediato. Solo miró la escena con atención, con demasiada atención. «¿Desde cuándo vive con usted?», preguntó finalmente. «Desde que su padre murió», respondió Rosaura. Alguien tenía que hacerse cargo. María Elena escuchó eso mientras vaciaba el balde. Alguien tenía que hacerse cargo. Como si su vida fuera una carga. Como si su presencia fuera una obligación. «¿Y va a la escuela?», preguntó él otra vez. Rosaura soltó una risa corta. «¿Escuela? Aquí tiene todo lo que necesita. Techo y comida. No puede pedir más». Don Alejandro desvió la mirada hacia María Elena. Ella seguía trabajando, fingiendo no escuchar, pero cada palabra, cada frase, le caía encima como una piedra. Esa noche don Alejandro no se fue de inmediato. Se quedó sentado en la sala, mientras Rosaura hablaba de la casa, de los gastos, de lo difícil que era mantener a una muchacha que no aportaba nada. Él escuchaba, pero ya no estaba ahí. Estaba en otro tiempo, en otro recuerdo. Había crecido viendo situaciones parecidas. Había prometido, muchos años atrás, no mirar hacia otro lado. ¿Y ella recibe algún pago por su trabajo?, preguntó sin levantar la voz. Rosaura se quedó quieta. «¿Pago?», repitió. «Vive aquí. Eso es suficiente». El silencio se volvió incómodo. Don Alejandro apoyó las manos sobre sus rodillas. «Trabaja como adulta», dijo. «Pero la tratan como si no tuviera derechos». Rosaura frunció el ceño. «No exagere. Es familia». Pero ambos sabían que eso no era verdad. Familia no come sola en la cocina. Familia no duerme en una habitación sin puerta. Familia no vive con miedo. A la mañana siguiente la tensión era palpable. Rosaura despertó a María Elena antes de lo habitual. «Hoy vas a limpiar el granero», ordenó. «Y quiero que quede perfecto». El granero llevaba meses sin usarse. Polvo, suciedad, telarañas. Era un castigo. Y ambas lo sabían.
María Elena trabajó allí durante horas. El aire pesado le quemaba los pulmones. El sol entraba por rendijas estrechas, marcando el tiempo que pasaba, y el cansancio que se acumulaba. Cuando salió, con la ropa cubierta de polvo, vio a don Alejandro detenido frente a la cerca. Él la observó en silencio. «¿Quién te pidió que hicieras eso?», preguntó. María Elena dudó. Miró hacia la casa, luego al suelo. «Rosaura», respondió apenas. «¿Te sientes bien?». Esa pregunta, esa simple pregunta, fue casi demasiado. María Elena asintió, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Don Alejandro apretó la mandíbula. No dijo nada más, pero ya no tenía dudas. Esa tarde, habló con un vecino, luego con el capataz, después con alguien del pueblo. Las piezas comenzaron a encajar. No era una exageración, no era una mala racha, era un patrón. María Elena no era una ayudante ocasional, era mano de obra gratuita. Era una joven sin voz, atrapada en una casa donde nadie la defendía. Y lo más doloroso, nadie parecía encontrarlo extraño. «Siempre fue así», decían. «La muchacha es callada, no se queja», como si el silencio fuera consentimiento. Esa noche, Rosaura confrontó a María Elena. «No andes hablando con nadie», le dijo en voz baja. «No metas ideas donde no las hay». María Elena no entendía de qué hablaba, pero el tono, ese tono, le heló la sangre. «Yo te di un lugar», continuó Rosaura. «No muerdas la mano que te da de comer». María Elena levantó la vista por primera vez. «Yo solo trabajo», dijo, casi en un susurro. Rosaura la miró con dureza. «Y eso es lo único que sabes hacer». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, crueles. María Elena regresó a su habitación esa noche sintiéndose más pequeña que nunca. Pero afuera, en la oscuridad, alguien ya había tomado una decisión. Don Alejandro no era un hombre impulsivo, pero tampoco era ciego. Y cuando la injusticia se vuelve demasiado evidente, ignorarla deja de ser una opción. María Elena aprendió a medir el tiempo por el cansancio, no por relojes, no por calendarios, sino por el peso que sentía en el cuerpo al final del día. Había mañanas en que se levantaba con los músculos duros como si hubiera dormido sobre piedras. Otras, el dolor se le instalaba en la espalda antes siquiera de empezar. Pero nunca decía nada. El silencio era su forma de sobrevivir. En la casa de Rosaura, hablar de más siempre tenía consecuencias. Una orden extra, una mirada fría, un castigo disfrazado de tarea. Así que María Elena aguantaba. Aguantaba cuando Rosaura revisaba su trabajo con desprecio, buscando errores que no existían. Aguantaba cuando escuchaba risas en el comedor mientras ella comía sola en la cocina. Aguantaba cuando la llamaban útil, como si fuera un objeto, no una persona. Había días en que ni siquiera se permitía pensar. Pensar dolía. Cada mañana, antes de que el sol saliera por completo, María Elena barría el patio. El polvo volvía siempre, como si el lugar se negara a quedar limpio, igual que su vida. Las gallinas corrían cerca de sus pies. El caballo resoplaba desde el corral. El mundo seguía su curso, indiferente. A veces, mientras barría, recordaba cómo era su vida antes de que su padre muriera. No era perfecta, pero había risas. Había palabras amables. Después, todo se volvió trabajo. No hubo una conversación donde se dijera, «Desde ahora serás la empleada». Simplemente ocurrió. Un día, Rosaura dejó de pedir ayuda y empezó a exigirla. «Ya eres grande», le dijo una vez. «No esperes que te mantengas sin hacer nada». María Elena tenía 16 años entonces, pero nadie parecía recordar eso. Con el paso de los meses, su mundo se redujo a rutinas: levantar, limpiar, cocinar, lavar, dormir. No había domingos, no había descanso. Cuando alguna vecina preguntaba por ella, Rosaura respondía rápido: «Está ocupada, siempre está ocupada». Y era verdad. Ocupada en no estorbar, ocupada en no existir demasiado. Don Alejandro seguía apareciendo de vez en cuando. No siempre entraba a la casa. A veces solo pasaba por el camino, saludaba desde lejos,
Pero María Elena lo sentía. Sentía esa mirada distinta, no invasiva, no controladora. Era una mirada que preguntaba sin palabras. ¿Estás bien? Y eso la descolocaba. Porque nadie le había hecho esa pregunta en años. Un mediodía, mientras cargaba un canasto pesado con ropa mojada, María Elena perdió el equilibrio. El canasto cayó al suelo. El agua se derramó. Rosaura salió de inmediato. «Mira lo que hiciste», gritó. «¿No puedes hacer nada bien?» María Elena se agachó rápido para recoger la ropa. Las manos le temblaban. «Lo siento», dijo, casi sin voz. Don Alejandro estaba allí. Lo había visto todo. Dio un paso al frente. «Fue un accidente», dijo con calma. «Puede pasarle a cualquiera». Rosaura lo miró sorprendida. «Aquí no», respondió. «Aquí se trabaja bien o se trabaja más». María Elena no levantó la vista, pero por dentro algo se rompió un poco más. No lloró. Nunca lloraba frente a nadie. Llorar era un lujo que no se podía permitir. Esa noche María Elena se acostó con el cuerpo dolorido y la mente agotada. Miró el techo durante largo rato. Pensó en irse. La idea aparecía a veces como un susurro peligroso. ¿Pero a dónde? No tenía dinero, no tenía estudios, no tenía familia que la esperara, y así, el miedo siempre ganaba. Se durmió tarde, abrazando la almohada, como si fuera lo único seguro que tenía. Al día siguiente, Rosaura estaba especialmente fría. No gritaba, no reclamaba. Ese silencio suyo era peor. «Hoy irás conmigo al pueblo», anunció. «Necesito que cargues unas cosas». En San Miguel del Valle, el mercado estaba lleno de ruido y movimiento. Gente comprando, vendiendo, hablando. María Elena caminaba detrás de Rosaura, cargando bolsas pesadas. La cabeza baja, la espalda recta. Escuchaba fragmentos de conversaciones ajenas, risas, planes. Era como mirar una vida que no le pertenecía. En un momento, Rosaura se detuvo a hablar con una conocida. «La muchacha es fuerte», decía. «Sirve para todo». María Elena sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Don Alejandro estaba en el pueblo ese mismo día. Los vio desde lejos. Vio la forma en que Rosaura caminaba adelante, sin mirar atrás. Vio a María Elena cargando peso que no le correspondía. Vio cómo nadie se ofrecía a ayudar. Algo dentro de él se endureció. No era solo injusticia, era abuso normalizado. Y lo peor, era el silencio cómplice de todos. Esa tarde, al regresar a la casa, Rosaura le dio otra tarea. «No te quedes parada», ordenó. «El trabajo no se hace solo». María Elena obedeció. Siempre obedecía. Porque resistir, para ella, no era enfrentarse. Era seguir de pie. Era levantarse cada mañana, aunque el cuerpo pidiera descanso. Era cumplir, aunque nadie lo valorara. Era conservar un pedazo de dignidad, incluso cuando todo alrededor intentaba quitársela. Esa noche, don Alejandro no pudo dormir. Pensaba en la joven, en su silencio, en su manera de bajar la cabeza sin perder del todo la firmeza. Conocía ese tipo de fortaleza, la había visto antes, y sabía algo más. Si nadie intervenía, esa vida se consumiría lentamente. No con un gran escándalo, no con un final dramático, sino con el desgaste diario, con la resignación, con el olvido. Al amanecer, María Elena volvió a levantarse antes que todos. Preparó el desayuno, dejó la mesa lista, se quedó de pie, esperando órdenes. Pero ese día sería distinto. Ella aún no lo sabía. Pero el silencio que había soportado durante años estaba a punto de romperse. No por gritos, no por venganza, sino por una decisión firme, tomada desde afuera. Porque cuando alguien resiste en silencio por demasiado tiempo, el destino, tarde o temprano, decide hablar por ella. El día comenzó como todos los demás. María Elena se levantó antes del amanecer, con el cuerpo pesado y la mente aún atrapada entre el sueño y el cansancio. Encendió la cocina, preparó el café, amasó el pan con movimientos mecánicos, como si cada gesto ya estuviera grabado en su cuerpo desde hacía años. Nada indicaba que ese sería el día en que su vida empezaría a cambiar.
Rosaura bajó más tarde de lo habitual. Caminó por la cocina con paso firme, revisando todo con la mirada crítica de siempre. «Hoy viene gente importante», dijo sin preámbulos. «Quiero la casa impecable». María Elena asintió. «Después del almuerzo irás conmigo a la ciudad», continuó. «No te hagas ilusiones. Solo vas a ayudar». La palabra ayudar volvió a sonar como una burla. Don Alejandro llegó a la hacienda a media mañana. No lo hizo solo. Venía acompañado por un hombre mayor, de traje sencillo y maletín de cuero. Un abogado. María Elena no lo supo en ese momento, pero Rosaura sí, y lo notó enseguida. Don Alejandro saludó con una sonrisa tensa. «¡Qué sorpresa!». Él respondió con cortesía pero sin entusiasmo. «Necesito hablar con usted», dijo, en privado. Rosaura miró alrededor, luego a María Elena. «Ve al patio», ordenó, «y no escuches». María Elena obedeció, como siempre, pero desde el patio, con las manos ocupadas en el lavado, podía sentir la tensión atravesando las paredes. Las voces subían y bajaban, palabras sueltas, silencios largos. Dentro de la casa, don Alejandro fue directo. «He observado la situación de la muchacha», dijo, «y no es correcta». Rosaura se cruzó de brazos. «Usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí». «Entiendo perfectamente», respondió él. «Lo que no acepto es el abuso». La palabra cayó pesada. «Ella vive bajo mi techo», replicó Rosaura. «No le falta comida». «Tampoco le falta trabajo», dijo el abogado, abriendo su maletín. «Trabajo que no se paga. Trabajo que no se reconoce». Rosaura palideció. «No exageren». Don Alejandro no levantó la voz. «He hablado con vecinos. He visto con mis propios ojos. Y estoy dispuesto a ofrecerle una salida digna». «¿Salida?». Rosaura rió nerviosa. «¿De qué está hablando?». «María Elena se irá conmigo a la ciudad», dijo con firmeza. «Tendrá educación, tendrá un sueldo, tendrá una vida». El silencio fue absoluto. Afuera, María Elena seguía lavando ropa. Sentía el corazón acelerado aunque no sabía por qué. En un momento, Rosaura salió al patio. Su rostro estaba duro, sus labios apretados. «Prepárate», dijo. «Nos vamos». María Elena dejó lo que estaba haciendo. «¿A dónde?». «A la ciudad. Y no hagas preguntas». El viaje fue silencioso. Rosaura no habló. María Elena miraba por la ventana del autobús, viendo cómo el paisaje rural se transformaba poco a poco en calles más transitadas, edificios, ruido. Nunca había salido de San Miguel del Valle. El mundo parecía demasiado grande. Llegaron a una oficina amplia con muebles de madera y ventanas altas. Don Alejandro las esperaba. «Siéntense», dijo. María Elena permaneció de pie, por costumbre. «Puedes sentarte», le dijo él, mirándola directamente. Ella dudó, y luego obedeció. Era la primera vez en años que alguien le ofrecía una silla. El abogado explicó todo con calma. Opciones, derechos, posibilidades. María Elena apenas entendía. Rosaura interrumpía, protestaba, se defendía. «Yo la crié», decía. «Sin mí no sería nada». Don Alejandro la miró fijo. «Precisamente por eso, merece algo mejor». Hubo un momento en que Rosaura perdió la compostura. «¿No saben lo ingrata que es?», gritó. «Todo lo que hice por ella». María Elena sintió que las lágrimas le subían, pero no lloró, no delante de ellos. Cuando todo terminó, don Alejandro se acercó a María Elena. «No tienes que decidir ahora», le dijo. «Pero quiero que sepas algo». Ella levantó la mirada. «No hiciste nada malo», continuó, «y no tienes que seguir viviendo así». Las palabras eran simples, pero le golpearon el pecho con fuerza. «Si decides venir conmigo», añadió, «tendrás apoyo, estudio, trabajo, respeto, respeto». María Elena tragó saliva. «¿Y si digo que no?», preguntó con voz baja. «Seguiré ayudándote a encontrar otra opción», respondió él, «pero no volverás a ese lugar». Rosaura soltó una carcajada amarga. ¿Ya la convenció? Don Alejandro no la miró. «La decisión es de ella».
Por primera vez en su vida alguien le estaba dando una elección real. María Elena miró sus manos. Las mismas manos que habían trabajado sin descanso. Las mismas que nunca habían recibido nada a cambio. Pensó en la casa, en la cocina, en el silencio. Pensó en el miedo. Y luego, pensó en la posibilidad. Quiero intentarlo, dijo al fin. Las palabras salieron temblorosas, pero salieron. Rosaura se levantó de golpe. Te vas a arrepentir, escupió. María Elena no respondió. No porque tuviera miedo, sino porque ya no era necesario. Esa noche, María Elena no durmió. Estaba en una habitación sencilla, en una casa de huéspedes que don Alejandro había preparado. La cama era blanda. La ventana cerraba bien. Se sentó en el borde abrazando una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias. No sabía qué le esperaba. Pero por primera vez, el miedo no era lo único que sentía. Había algo más. Algo parecido a esperanza. Y mientras la ciudad dormía, en una casa lejana, Rosaura comprendía que había perdido el control. El silencio que había impuesto durante años había sido finalmente quebrado, no con gritos, no con escándalo, sino con una decisión firme. Y nada volvería a ser igual. Los primeros días en la ciudad no fueron fáciles para María Elena. Aunque la habitación era limpia, la cama cómoda y el silencio distinto, un silencio sin miedo, su cuerpo seguía reaccionando como si aún estuviera en la casa de Rosaura. Se despertaba antes del amanecer con el corazón acelerado, esperando escuchar una orden que nunca llegaba. Abría los ojos sobresaltada, respiraba hondo, y entonces recordaba. Ya no estaba allí, pero la libertad también pesa cuando no se sabe qué hacer con ella. Don Alejandro había sido claro. No esperaba agradecimiento eterno, ni obediencia ciega. Quería que María Elena tuviera opciones reales. Sin embargo, para alguien que nunca las tuvo, elegir era aterrador. El primer desafío fue pequeño, pero profundo. Hoy no tienes que hacer nada, le dijo una mañana. Solo descansa. María Elena se quedó quieta. ¿Nada?, preguntó. Nada, repitió él, con una leve sonrisa. Ella asintió, pero no pudo descansar. El cuerpo descansaba, sí, la mente no. Sentada en la cama se sentía inútil, culpable, como si no estar trabajando fuera una falta grave. Ese fue el primer precio de la libertad, aprender a no castigarse sola. Don Alejandro observaba todo desde cierta distancia. No intervenía de más. Sabía que ayudar no era reemplazar una jaula por otra, sino enseñar a caminar sin barrotes. Quiero que vayas a la escuela nocturna, le dijo una tarde. Para adultos jóvenes. María Elena lo miró con miedo. No soy buena para estudiar. No lo sabes, respondió él. Nunca te dejaron intentarlo. Aceptó. Pero esa noche, antes de salir, las manos le temblaban. La escuela estaba llena de gente diferente a ella. Jóvenes, adultos mayores, personas con historias propias. Se sentó al fondo, callada, observando. Cuando la profesora pidió que cada uno dijera su nombre, María Elena sintió que el pecho se le cerraba. María Elena, dijo, casi en un susurro. Nadie se rió, nadie la ignoró. La profesora sonrió. Bienvenida. Ese gesto simple fue una prueba moral silenciosa. Atreverse a ocupar un lugar. Mientras tanto, las consecuencias de su partida comenzaban a sentirse en San Miguel del Valle. Rosaura hablaba de ella con desprecio. Se fue creyéndose mejor que nosotros, decía. Ingrata. Pero ya no tenía a quién dar órdenes, ni a quién descargar su frustración. Los vecinos empezaron a murmurar, no con indignación, sino con curiosidad. ¿Por qué se la llevó ese hombre? ¿Tan mal estaba la muchacha? Las preguntas que nunca hicieron antes, ahora aparecían tarde. Y Rosaura sentía algo que no conocía bien. Pérdida de control. En la ciudad, María Elena comenzó a trabajar medio tiempo en una pequeña biblioteca comunitaria. No limpiando, no cargando peso, ayudando a organizar libros, atender personas, aprender. El primer día, al recibir su pago, no supo qué hacer. Miró el dinero largo rato. No era mucho, pero era suyo. ¿Está bien?, preguntó la encargada.
María Elena asintió, con los ojos brillantes. Esa noche, guardó el dinero con cuidado, como si fuera frágil. No lo gastó, no aún, porque dentro de ella seguía viviendo la niña que aprendió que tener algo propio podía ser peligroso. Don Alejandro también enfrentaba su propia prueba. Algunos conocidos lo cuestionaban. «Te estás metiendo donde no te llaman», le dijeron. Esa gente siempre ha vivido así. Él escuchaba, y respondía poco, pero por dentro, sabía que ayudar de verdad siempre incomoda, porque expone lo que otros prefieren normalizar. «No salvé a nadie», respondía. «Solo abrí una puerta». Un mes después, María Elena recibió una carta. No tenía remitente claro, pero reconoció la letra. Rosaura. Las manos le temblaron al abrirla. Las palabras eran duras. Culpas, reproches, amenazas veladas. «Sin mí no eres nada. Te vas a arrepentir. Vas a volver». María Elena cerró los ojos. El pasado seguía llamando. Esa noche no durmió. La culpa volvió con fuerza. El miedo también. ¿Y si era verdad? ¿Y si todo aquello era demasiado para ella? A la mañana siguiente, don Alejandro la encontró sentada en la cocina con la carta en la mano. «¿Quieres hablar?», preguntó. Ella dudó, y luego asintió. Leyó la carta en silencio. Cuando terminó, no dijo nada durante un largo rato. «Tienes derecho a sentir», dijo al fin, «pero no a volver a un lugar que te rompe». «Ella dice que me dio todo», respondió María Elena, «que sin ella no sería nada». Don Alejandro la miró con firmeza. «Sobrevivir no es lo mismo que vivir», dijo. «Y tú mereces vivir». Esa frase se quedó con ella. La prueba más dura llegó semanas después. Rosaura apareció en la ciudad. Sin avisar, María Elena la vio desde la ventana de la biblioteca. El corazón le dio un salto. Rosaura entró con paso seguro, como si aún tuviera poder. «Tenemos que hablar», dijo, a solas. María Elena sintió que las piernas le flaqueaban, pero recordó algo nuevo. Ya no estaba sola. «Podemos hablar aquí», respondió. «O no hablar». Rosaura frunció el ceño. «¿Así me hablas ahora?». «Así me respeto», dijo María Elena, con voz temblorosa, pero firme. Fue la primera vez. Rosaura se quedó en silencio, desarmada. No gritó, no insultó, se fue. Y María Elena, al verla cruzar la puerta, sintió algo distinto. No victoria, no orgullo, sino liberación. Esa noche, María Elena lloró, no de miedo, no de culpa, lloró por todo lo que había soportado, por la niña que fue, por la joven que resistió, y por la mujer que estaba empezando a ser. La prueba moral había sido dura, elegir entre la culpa conocida y la dignidad nueva. Y aunque dolió, había elegido bien. Don Alejandro la observó desde lejos, orgulloso, pero sin decirlo. Sabía que el verdadero cambio no era material, era interno. Y ahora, María Elena estaba lista para el último tramo. Porque cuando alguien supera la culpa de haber sido maltratado, la justicia emocional ya no está lejos. El cambio en María Elena ya no era solo visible para ella. Quienes la rodeaban comenzaron a notarlo en pequeños detalles. La forma en que caminaba con la espalda más recta, cómo sostenía la mirada al hablar, cómo su voz, antes casi invisible, empezaba a ocupar espacio. Pero la verdadera justicia no siempre llega en aplausos. A veces llega en silencio, y otras, llega enfrentando el pasado de frente. Una mañana, don Alejandro la llamó a su despacho. «Necesito que me acompañes a San Miguel del Valle», dijo con calma. María Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué?». «Porque hay cosas que deben decirse donde comenzaron», respondió él. «Y tú ya no eres la misma persona que salió de allí». El viaje fue largo. El paisaje conocido despertaba recuerdos que ya no dolían igual, pero aún pesaban. Cuando el automóvil entró al pueblo, algunos vecinos miraron con sorpresa. Reconocieron a María Elena, pero no la reconocieron del todo. Ya no vestía ropa gastada, ya no caminaba con la cabeza baja. Rosaura estaba en el mercado cuando los vio. Su expresión cambió. Primero incredulidad, luego rabia, y finalmente, miedo. «¿Qué haces aquí?», escupió las palabras. María Elena respiró hondo. «Vine a cerrar un ciclo»,
Los vecinos se acercaron, curiosos. Por primera vez, Rosaura no controlaba la narrativa. Don Alejandro habló con voz firme, clara. Durante años esta joven fue explotada, privada de educación, de salario y de dignidad, dijo. Y eso tiene consecuencias. Rosaura rió nerviosa. ¿Ahora resulta que soy una criminal? Resulta que la verdad siempre alcanza, respondió él. María Elena dio un paso al frente. El silencio fue absoluto. Yo no vine a vengarme, dijo. Vine a decir que sobreviví, y que no les debo mi vida a quienes me la hicieron difícil. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Una vecina bajó la mirada, otra se llevó la mano al pecho. Muchos sabían, nadie había hecho nada. Esa era la verdadera acusación. Rosaura intentó defenderse. Le di techo, comida. Eso no es amor, interrumpió María Elena. Es control. Por primera vez, Rosaura no tuvo respuesta. No hubo policías, no hubo juicios formales, pero hubo algo más poderoso. Exposición. El pueblo ya no la miraba igual, y Rosaura entendió que había perdido lo único que siempre la sostuvo: la imagen. Esa misma tarde, María Elena visitó la escuela local. Entró al aula donde nunca pudo estudiar. Se sentó en uno de los pupitres. Cerró los ojos. No lloró, porque ya no necesitaba hacerlo. Había hecho las paces con su historia. Al regresar a la ciudad, algo cambió definitivamente. Don Alejandro le entregó unos documentos. Es una beca completa, dijo. Estudios, alojamiento y apoyo. María Elena los miró, incrédula. No sé si lo merezco. Él sonrió. La justicia no se merece. Se reconoce. Aceptó, no como un favor, sino como un derecho recuperado. Con el tiempo, María Elena comenzó a contar su historia en pequeños encuentros comunitarios. No buscaba lástima. Buscaba conciencia. El abuso no siempre grita, decía. A veces susurra durante años. La gente escuchaba en silencio, y muchas personas por primera vez se sentían vistas. Rosaura, en cambio, quedó sola, no por castigo, sino por consecuencia. El poder construido sobre el miedo siempre se desmorona cuando el miedo se va. Una noche, María Elena se miró al espejo. Ya no vio a la sirvienta, ni a la víctima. Vio a una mujer completa, con cicatrices, sí, pero también con voz, y entendió algo fundamental. La justicia emocional no es que el otro caiga, es que tú te levantes sin cargar su sombra. Los años pasaron más rápido de lo que María Elena alguna vez imaginó. No porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque por primera vez tenía dirección. Cada logro, cada paso adelante, llevaba consigo una parte de la niña que alguna vez fue obligada a callar. Y en lugar de huir de ese pasado, aprendió a caminar con él, sin permitir que la definiera. Terminó sus estudios con esfuerzo, con noches largas, con dudas que regresaban en silencio. Pero nunca volvió a sentirse sola. Don Alejandro ya no era solo el hombre que cambió su destino. Era alguien que respetaba su independencia, que nunca intentó salvarla, sino acompañarla. No te hice fuerte, le dijo una vez. Solo te quité los obstáculos. María Elena entendió entonces algo esencial. La verdadera ayuda no humilla, libera. Un día, regresó a San Miguel del Valle. Esta vez sola. No por nostalgia, sino por cierre. Caminó por las calles que antes evitaba. Entró a la pequeña capilla. Se sentó en la última banca. Respiró. No hubo rabia, no hubo lágrimas. Solo una profunda sensación de paz. Porque el pasado ya no la alcanzaba. Rosaura nunca volvió a cruzarse en su camino. No fue necesario. Algunas personas no merecen una despedida. Merecen quedarse donde pertenecen, en un capítulo que ya terminó. María Elena comenzó a trabajar con mujeres jóvenes en situaciones similares a la suya. No como experta, no como salvadora, como alguien que entiende. No te voy a prometer que será fácil, les decía. Pero te prometo que no estás rota. Y eso sanaba más que cualquier discurso. Con el tiempo, su historia empezó a circular, no como escándalo, sino como testimonio.
Personas que nunca se sintieron vistas comenzaron a reconocerse en ella. Porque todos, en algún punto de la vida, hemos sido ignorados, usados o minimizados. Y todos necesitamos escuchar esto alguna vez. Tu valor no depende de cómo te trataron. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su casa, María Elena pensó en todo lo vivido. En la niña que lavaba ropa en silencio. En la joven que aprendió a no molestar. En la mujer que decidió hablar. Y sonrió. No porque olvidó el dolor, sino porque ya no le tenía miedo. La vida no le devolvió el tiempo perdido, pero le dio algo más valioso. La capacidad de elegir quién quería ser. Y aquí, querido oyente, esta historia se vuelve un espejo. Porque tal vez tú también has sentido que no importas, que haces todo bien, y aún así no es suficiente, que das más de lo que recibes. Si es así, escucha esto con atención. El silencio no es tu destino. La dignidad no se pide, se recupera. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, una sola mirada, como la que don Alejandro le dio a María Elena, puede cambiar una vida, pero muchas veces, esa mirada debe venir de ti hacia ti mismo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes solo para ti. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué parte de esta historia se pareció a tu vida? ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando? Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Aquí creemos en historias donde el dolor no es el final, sino el comienzo de una vida con sentido. Porque mientras exista alguien dispuesto a escuchar, ninguna historia está perdida.